Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí: el drama, la pasión y las lágrimas en las relaciones de la farándula turca. Sí, hoy vamos a hablar de Serine y Sarkaya, de Atay Ulusoy y de esa relación que nos tuvo a todos al borde de nuestros asientos. Prepárense para un viaje lleno de emociones, rumores y sobre todo, mucha especulación. Antes de que empecemos, como siempre, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo cada semana sobre las series turcas que amamos, los actores que admiramos y, por supuesto, todos los chismes jugosos que nos mantienen enganchados. Así que sin más preámbulos vamos a ello. Serine y Sarkaya y Atay Ulusoy. Solo con mencionar sus nombres juntos, ya siento que el drama me invade. Para quienes no estén tan familiarizados con la farándula turca, estos dos son, sin duda, dos de las estrellas más brillantes del firmamento. Serine, con su belleza deslumbrante y su talento innegable, ha conquistado nuestros corazones en series como Medcezir y Fi. A Atay, por su parte, con su carisma y su intensidad, nos ha cautivado en producciones como Anferia Koydum e Yerde. Juntos son una fuerza imparable. Pero más allá de sus carreras individuales, lo que realmente nos ha fascinado es la historia de amor que compartieron. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen culebrón? La relación entre Serine y Atay siempre ha estado rodeada de misterio, rumores y especulaciones. Nunca hubo una confirmación oficial, nunca hubo alfombras rojas juntos, pero las miradas, los gestos y las coincidencias hablaban por sí solas. Era como un guión perfectamente escrito para una serie que nunca llegó a emitirse, pero que todos los fans recreábamos en nuestras mentes. Durante años, los fans estuvimos convencidos de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Las redes sociales estallaban con cada nueva pista, con cada foto borrosa, con cada comentario aparentemente inocente. Se les veía juntos en eventos, se rumoreaba que pasaban vacaciones en el mismo lugar, incluso se decía que compartían amigos en común. Todos estos indicios alimentaban la esperanza de que esta pareja de ensueño se hiciera realidad. Los foros de fans se inundaban de teorías, análisis de lenguaje corporal y recopilaciones de momentos que, para muchos, eran pruebas irrefutables de un romance oculto. Era una verdadera obsesión colectiva, alimentada por la química innegable que irradiaban cada vez que coincidían en el mismo espacio. Pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. A pesar de todas las señales que apuntaban a una relación, Serine y Atay siempre mantuvieron un perfil bajo. Nunca hablaron abiertamente sobre su romance y, con el tiempo, los rumores comenzaron a desvanecerse. El silencio de ambos solo aumentaba la incertidumbre y daba pie a nuevas especulaciones. Algunos decían que la presión mediática les había impedido formalizar su relación, otros que sus respectivas agencias no lo veían con buenos ojos para no afectar sus carreras. Incluso se llegó a rumorear que había terceras personas involucradas, creando un triángulo amoroso digno de la mejor telenovela. Luego llegaron las noticias de que Serine estaba saliendo con Kerem Bürsin, otro galán de la televisión turca. Esta relación, a diferencia de la anterior, sí fue pública y notoria. Serine y Kerem se mostraban juntos en eventos, compartían fotos en redes sociales y hablaban abiertamente de su amor. Parecía que la historia con Atay había quedado definitivamente en el pasado. La relación de Serine y Kerem fue un auténtico torbellino mediático. Eran la pareja del momento, adorados por la prensa y seguidos por miles de fans en todo el mundo. Sus viajes, sus proyectos profesionales juntos y sus constantes muestras de afecto inundaban las redes sociales, creando una imagen de perfección que parecía inquebrantable. Muchos pensaron que Serine había encontrado finalmente la felicidad, dejando atrás cualquier esperanza de un romance con Atay. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque incluso durante su relación con Kerem, los rumores sobre un posible reencuentro entre Serine y Atay nunca desaparecieron por completo. Los fans seguían aferrados a la esperanza de que su amor pudiera resurgir de las cenizas. A pesar de la solidez aparente de la relación de Serine y Kerem, la sombra de Atay siempre planeaba en el horizonte. Cada comentario ambiguo, cada coincidencia fortuita y cada gesto interpretado como una señal reavivaban la llama de la esperanza entre los fans que seguían soñando con ver a Serine y a Atay juntos. Incluso algunos llegaban a afirmar que la relación de Serine y Kerem era solo una fachada,
una forma de desviar la atención de un sentimiento más profundo y duradero que la unía a Atay. Y entonces llegó la ruptura entre Sereney y Kerem. Una ruptura que, según los medios turcos, fue bastante dolorosa para Sereney. Se decía que la actriz estaba devastada, que había puesto muchas expectativas en esa relación y que la separación la había afectado profundamente. La ruptura de Sereney y Kerem fue un golpe duro para muchos fans que los veían como una pareja modelo. Los motivos de la separación nunca quedaron del todo claros, pero se habló de diferencias irreconciliables, de agendas profesionales incompatibles y de la presión constante de la fama. Algunos medios sensacionalistas incluso llegaron a insinuar que había habido infidelidades por parte de alguno de los dos, aunque estas informaciones nunca fueron confirmadas. Lo cierto es que la ruptura dejó a Sereney visiblemente afectada, y la actriz se refugió en el trabajo y en el apoyo de sus amigos y familiares para superar este difícil momento. Fue en este contexto, en medio de la tristeza y la desolación, cuando los rumores sobre un posible acercamiento entre Sereney y Atay volvieron a tomar fuerza. Algunos medios afirmaron que Atay había sido un apoyo fundamental para Sereney durante este difícil momento, que había estado a su lado para consolarla y brindarle su amistad. La reaparición de Atay en la vida de Sereney tras su ruptura con Kerem fue interpretada por muchos como una señal del destino. Los fans se aferraron a la idea de que Atay era el verdadero amor de Sereney, el que siempre había estado ahí para ella en los momentos difíciles. Se rumoreaba que Atay había estado en contacto constante con Sereney durante su relación con Kerem, ofreciéndole su apoyo y amistad incondicional. Algunos incluso llegaron a afirmar que Atay nunca había dejado de amar a Sereney, y que siempre había estado esperando el momento oportuno para reconquistarla. Esta información, por supuesto, encendió la mecha de la esperanza entre los fans. ¿Sería este el momento en que Sereney y Atay finalmente se darían una oportunidad? ¿Sería este el momento en que su amor, largamente postergado, florecería? La especulación alcanzó niveles estratosféricos. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, teorías y deseos. Los fans se organizaron en grupos para recopilar pruebas, analizar cada gesto y cada palabra, y compartir sus esperanzas y sueños. La posibilidad de ver a Sereney y a Atay juntos era un aliciente para seguir creyendo en el amor verdadero, en la idea de que los sentimientos auténticos pueden superar cualquier obstáculo. La verdad es que hasta el día de hoy, no tenemos una respuesta definitiva. La relación entre Sereney y Atay sigue siendo un misterio, un enigma que solo ellos dos conocen. Tal vez nunca sepamos la verdad detrás de todos estos rumores y especulaciones. Tal vez simplemente tengamos que conformarnos con imaginar cómo habría sido su historia de amor. La incertidumbre sigue siendo la nota dominante en esta historia. A pesar de todas las señales y rumores, la verdad permanece oculta tras un velo de secretismo y discreción. Tal vez Sereney y Atay prefieran mantener su relación en privado, lejos del escrutinio público. Tal vez nunca lleguemos a conocer la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Lo que sí es seguro es que su historia seguirá fascinando a sus fans durante mucho tiempo, alimentando su imaginación y sus fantasías. Lo que sí sabemos es que la relación entre Sereney y Atay ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Han sido la pareja que nunca fue, el amor que nunca se concretó, la fantasía que todos hemos soñado. Y aunque el tiempo haya pasado y ambos hayan seguido adelante con sus vidas, siempre habrá un pequeño rincón en nuestros corazones reservado para ellos. La historia de Sereney y Atay es un ejemplo perfecto de cómo la idealización y la fantasía pueden influir en la percepción de la realidad. Los fans han construido una narrativa en torno a su relación, creando una historia de amor perfecta que tal vez nunca existió. Sin embargo, esta historia ha servido para alimentar su imaginación y para mantener viva la esperanza de un final feliz. La pareja que nunca fue se ha convertido en un símbolo de un amor idealizado, un sueño que trasciende la realidad y que perdura en el tiempo. Esta historia, como muchas otras en el mundo del espectáculo, nos enseña que el amor puede ser complicado, doloroso y a veces inalcanzable. Pero también nos demuestra que la esperanza nunca muere y que, incluso en medio de las lágrimas y la desilusión, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. El mundo del espectáculo está lleno de historias de amor y desamor, de parejas que se forman y se deshacen a la velocidad de la luz. La presión mediática, las agendas profesionales incompatibles y las tentaciones constantes pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Sin embargo, también existen historias de amor duraderas, de parejas que superan todos los obstáculos y que construyen una vida juntos.
La clave parece estar en la comunicación, la confianza y el respeto mutuo. Y sobre todo en la capacidad de mantener viva la llama del amor a pesar de las dificultades. Y hablando de nuevos comienzos, tanto Seriney como Aatai están ahora enfocados en sus carreras profesionales. Seriney sigue cosechando éxitos en la televisión y el teatro, demostrando su talento y versatilidad. Aatai por su parte ha conquistado el mundo del streaming con sus interpretaciones en series de Netflix, consolidándose como uno de los actores turcos más internacionales. Ambos han demostrado ser profesionales consumados, capaces de reinventarse y de adaptarse a los nuevos tiempos. Su talento y su carisma les han valido el reconocimiento del público y de la crítica, y les han abierto las puertas a proyectos cada vez más ambiciosos. A pesar de los rumores y las especulaciones sobre su vida personal, Seriney y Aatai han sabido mantener su profesionalidad y seguir adelante con sus carreras. Así que aunque su historia de amor no haya tenido el final feliz que muchos esperábamos, ambos han logrado construir carreras sólidas y exitosas. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. El éxito profesional es un factor importante en la vida de cualquier persona, pero no lo es todo. La felicidad personal, la salud y las relaciones significativas son igualmente importantes. Seriney y Aatai han demostrado ser capaces de alcanzar el éxito profesional, pero también han tenido que lidiar con los desafíos y las dificultades que conlleva la fama. Esperemos que ambos encuentren la felicidad en sus vidas personales, ya sea juntos o por separado. En resumen, hoy hemos hablado de Seriney Sarkaya, Aatai Ulusoy y de esa relación que nos mantuvo en vilo durante años. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las posibles razones por las que su amor nunca se concretó. Y aunque no tengamos una respuesta definitiva, hemos reafirmado la importancia de la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. La historia de Seriney y Aatai es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la dificultad de encontrar el amor verdadero y de la importancia de seguir adelante a pesar de las decepciones. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios sueños y fantasías, y a recordar que la realidad no siempre coincide con nuestras expectativas. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del corazón turco. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que alguna vez hubo algo más que amistad entre Seriney y Aatai? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en algún proyecto en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, más pasión y más chismes de la farándula turca. Hasta la próxima.